Bueno, hola chicos, vamos a empezar con esta serie de videos para que a ustedes les sea más fácil. La forma de hacer el video es, la forma que vamos a estudiar es, ustedes miran el video primero, es como si leyeran la teoría, nada más que en leerla van a escucharla, porque va a ser la clase. Lógico que acá estoy yo sola y ustedes no me van a preguntar, no me van a poder preguntar nada, pero bueno, después, en base a esta clase, hacemos una clase por Skype y me preguntan las cosas que no se entendieron, que no quedaron claras. Les recomiendo que yo les mandé el práctico ya, pero antes de empezar a hacer el práctico, bueno, el primer punto lo pueden hacer porque es el de cónicas y tienen que hacer investigación. Pero antes de empezar a hacer la siguiente parte, desde el punto 3, que ya empiezan con funciones, tienen que escuchar el video. Para poder escuchar la teoría, o sea, cómo se estudia. Primero se lee la teoría y después se hace la práctica con la teoría en la mano. ¿Está? O sea, no intenten hacer la práctica sin escuchar nada porque no les va a salir. Bueno, en esta primera clase vamos a hablar de funciones de dos variables independientes, es decir, una función z igual a f de x, y. Vamos a recordar la definición de función de una variable independiente. Es decir, ustedes tenían que y era igual a una f de x, o sea, y es igual a una f de x, ¿no? Donde esto representa una curva en el plano. Al que vamos a llamar R2. El plano es R2, la recta es R y el plano es R2. Entonces, la definición hay muchas formas de encarar esta definición. Para mí la más sencilla es que, dados dos conjuntos, A y B, decimos que f que va de A en B es una función si existe una correspondencia tal que para cada x perteneciente a existe un y solo un elemento y perteneciente a B tal que y es igual a f de x. Bueno, yo acá voy a dividir el pizarrón, voy a hacer un pedacito aquí al lado, porque vamos a empezar a trabajar con la simbología matemática, ¿está? Que es importante que la conozcan. Entonces, a medida que yo vaya poniendo símbolos nuevos, los voy a ir poniendo acá para que los conozcan. A ver, esta definición dice
dados dos conjuntos A y B, decimos que f va de A en B, decimos que f que va de A en B es una función. Si existe, acá la puse la palabra existe, pero hay una forma simbólica de hacerlo que lo hice más abajo. Si existe una correspondencia tal que para cada x perteneciente, este símbolo significa pertenece, a existe, y acá está el existe simbólico, un y solo un elemento y perteneciente a B tal que y es igual a f de x. Entonces, apareció el existe y apareció el pertenece. ¿Está? Bueno. En este caso, A es el dominio de la función y B es el rango o conjunto de llegada. El B es el rango o conjunto de llegada y que lo vamos a escribir como R de F. Esto es una F. ¿Está? Entonces, si lo representamos con un diagrama de Venn, los diagramas de Venn son buenos para representar conjuntos. Nosotros tenemos aquí A, aquí B, y decimos en la definición que para cada elemento de A, para cada significa para todos los elementos que están en A, que pertenecen a A, para cada elemento de A existe una correspondencia tal que acá a un y solo un elemento en B, un y solo un elemento en B, tal que I es igual a f de x. ¿Está? Estos son los x y estos son los y. Entonces, I es igual a f de x. Es decir, que acá tengo que puedo ir a este elemento. De este elemento puedo ir al mismo, porque dice que a cada elemento de A le corresponde uno y solo uno. Pueden ir dos al mismo, este puede ir a otro. ¿Está? Y de este lado pueden quedar elementos sueltos. O sea, del lado de B, que es el rango, pueden quedar elementos sueltos. Entonces, esta es la imagen de F. ¿Está bien? Entonces, la imagen de F son los I pertenecientes a B, tal que existe X perteneciente a, tal que I es igual a F de X. Esto es lo que llamamos imagen. Bueno, ¿está claro? Bueno, entonces ahora vamos a pasar, estas cosas las definiciones de esto van a ser iguales, pero vamos a pasar a la definición de funciones de dos variables independientes. Entonces, función con dos variables independientes. Bueno, definición. Empezamos de la misma forma.
dados dos conjuntos A y B, decimos que z igual a f de xy es una función si existe una correspondencia de A en B, tal que para cada valor xy, es decir, acá ya son pares ordenadas, pares ordenados, xy pertenecientes a A, tal que existe z perteneciente a B, tal que z es igual a f de x y. Entonces, dado dos conjuntos A y B, decimos que z es igual a f de x y, es una función. Si existe una correspondencia de A en B, tal que para cada valor xy perteneciente a, existe, vamos a borrar este para aquí, existe solo y solo un, me faltó eso, elemento z perteneciente a B, tal que z es igual a f de xy. ¿Está? Entonces, vamos a leerla de nuevo, a ver si quedó bien. Dados conjuntos A y B, decimos que z igual a f de xy es una función. Si existe una correspondencia de A en B, tal que para cada valor xy perteneciente a, existe solo y solo un elemento z perteneciente a B, tal que z es igual a f de xy. Bueno, a igual que en una variable independiente, f va a ir de A en B. A es el dominio de f, que es un conjunto de pares ordenados. B es el rango de f y la imagen de f está contenida igual en B, o sea que puede llegar a ser igual. Es decir, este símbolo es contenido igual. Bueno, ahora, tenemos, por ejemplo, z igual a 3x más y es una función de dos variables, es una función lineal. Función lineal. O sea, que en el espacio representa un plano. ¿Está? Si yo tengo z igual a x cuadrado más y al cuadrado, perdón, z igual a x cuadrado más y, también es una función. ¿Está? Para determinar el dominio, tenemos que, dijimos que f va de A en B. A es el dominio
de F, que es el conjunto de los X para los cuales F de XY está definida. Bueno, para determinar estos valores hay que encontrarlos. A ver, ¿para qué valores la función se define o no se define? Para encontrar, conviene que sepamos algo de topología de conjuntos. La topología de conjuntos lo que voy a usar acá de la topología de conjuntos, que es un pedacito nada más, es lo que nos determina si un punto es interior, si está en la frontera, o es exterior al conjunto. Es decir, si yo tengo un conjunto A, lo puedo representar de nuevo con un diagrama de Venn. Los puntos que están aquí adentro son puntos interiores. Los puntos que se encuentran en el límite, o sea, en la línea que marca la figura, son puntos fronteras. La frontera puede o no pertenecer al conjunto. Esta puede o no pertenecer a. ¿Está? Y los puntos que están afuera se llaman puntos exteriores. ¿Está bien? Para determinar si un punto es interior o exterior o de frontera, es que se usa el concepto de entorno, que se los voy a dar porque después lo vamos a usar en límite. No es tanto porque acá ustedes ya con esto ven claro cuál es la definición de cada uno de los puntos. Entonces, el conjunto de entorno, o sea, el entorno, así como en R tenemos un intervalo, ¿no es cierto?, donde pertenecen algunos puntos, por ejemplo, el intervalo AB. También hablamos de un entorno en la beta, en el plano. Un entorno, si ustedes no recuerdan, es un intervalo chiquito abierto. ¿Está? Bueno, entonces, en el espacio, un entorno es una bola. Es una bola abierta. Entonces, estos puntos se definen teniendo en cuenta ese entorno. O sea, es interior, un punto es interior, si existe un entorno de radio C, punto 6, radio R, un entorno de centro 6, radio LR, tal que P sub 0, supongamos, pertenece al entorno. ¿Está?
existe un entorno, aquí faltó contenido en el conjunto. Contenido totalmente. Tal que el entorno, un punto es interior si existe un entorno con centro C y radio R contenido en el conjunto. Ahí está, no es necesario ponerlo. ¿Está? Es exterior si existe un entorno si existe un entorno con centro C y radio R, acá podríamos poner un punto C. Un punto C es interior si existe un entorno con centro C y radio R contenido totalmente en el conjunto. Contenido totalmente en el conjunto. ¿Está? Entonces, un punto C es interior si existe un entorno de centro C y radio R contenido totalmente en el conjunto. Es exterior si existe, o sea, exterior si existe un entorno con centro C y radio R tal que no existen puntos del conjunto dentro del entorno. Y es frontera si existe un entorno de centro C y radio R tal que contenga puntos interiores, y exteriores. Es decir, volviendo al grafiquito, este es un punto interior porque tengo un entornito, le digo entornito porque tiene que ser chiquito, es un intervalo chiquito, pero en realidad se dice entorno porque es un intervalo chiquito. Porque tengo un entorno donde todos los puntos dentro de ese entorno son interiores. Es exterior porque puedo hacer un entorno también donde todos sus puntos son exteriores. Y es frontera porque puedo hacer un entorno donde tiene tanto puntos exteriores como puntos interiores. ¿Está? Bueno, con esto ya, que es las nociones de topología, ya pueden clasificar o determinar, mejor dicho, cuál es el dominio de cada función. ¿Está? Entonces, dominio de una función.
Dijimos que f es una función que va de A en B. Y dijimos que A es el dominio de f. O sea, que son todos los elementos x, y, todos los pares x, y. En este curso vamos a trabajar en los reales. Entonces, estos puntos, que es lo que vamos a determinar que estén definidos dentro de R2, es decir, del plano. Entonces, en este curso, el dominio de f va a ser el conjunto de los x, y pertenecientes a R2. R2 es el plano, tal que existe z perteneciente a B, tal que z es igual a f de x, y. ¿Está? A ver, el dominio de f son todos los x, y que pertenecen a A. ¿Está? O sea, para todos los elementos de A se tiene que cumplir esto. ¿Está bien? No puede quedar un elemento sin tener correspondencia, porque si existe un elemento en A que no tiene correspondencia, no es función. Es una relación. O sea, hay diferentes tipos de relaciones. Es una relación, pero no es una función. ¿Está? Bueno, entonces, para poder determinar el dominio, lo que tenemos que ver es, como dije antes, dónde se indetermina. Entonces, si yo tengo una función f de x, y, que está compuesta por un cociente, es decir, arriba tengo una g de x, y abajo tengo una h de x, y. Esta función f de x, y va a estar definida para todos aquellos valores tal que h de x, y sea distinto de 0. Es decir, en el denominador de una función no puede haber un 0. ¿Está? Entonces, de esa forma vamos a sacar el dominio de este tipo de funciones. Después, si tenemos una raíz enésima de una f de x, y, ¿está? Y n es de la forma 2k, es decir, que con k pertenecientes a los enteros. Es decir, IE significa es decir. Es decir, que es par. Entonces, f de x, y tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si es menor que 0, es un número complejo y se escapa del campo de los reales. O sea, los números como están. Primero los naturales, dentro de los naturales están los naturales están dentro de los enteros están dentro de los racionales, los irracionales están por otro lado, y los racionales y los irracionales forman los reales. Y los complejos es un cuerpo que está por otro lado. Después, cuando termino esto, les hago el dibujito en la pizarra. Y tercero, si yo tengo un logaritmo en base a de una f de x, y, esta f de x, y tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo no está definido para valores negativos, está definido solamente para valores positivos. Recuerden que si yo dibujo el logaritmo en base a de x, ¿no? Hago la gráfica. ¿Cómo era esta gráfica? Esta gráfica es así, ¿no es cierto?
Es decir, así, o si es decreciente, si A es racional, va a ser decreciente. En este caso es creciente. Es decir, que el dominio, esto es X y esto es Y, y el dominio acá donde lo determinamos, sobre las X. Entonces, quiere decir que el dominio de esto va de abierto acá de 0 a más infinito. ¿Está? Entonces, si yo en el espacio tengo una función, en el argumento del logaritmo en base a una función como argumento, esa función tiene que ser positiva. ¿Está? Bueno, vamos a ver ejemplos. Bueno, ejemplos. Si yo tengo, como dije hoy, una función f de z igual a f de xy igual a 3x cuadrado por y más y, supongamos. Esto es un polinomio en el espacio, es decir, es un polinomio de dos variables. Polinomio de dos variables. Y el dominio, fíjense que acá no tengo ningún denominador, no tengo ninguna raíz y no tengo ningún logaritmo. Quiere decir que el dominio de estos dos términos, que es el dominio de este término más el dominio de este, van a ser todos los puntos del plano. ¿Está? Porque no se indetermina nunca. Entonces, el dominio lo puedo escribir directamente así como R2. Como lo puedo escribir como el conjunto de los xy pertenecientes a R2. ¿Está? Si lo escribo de esta forma también está bien, porque R2 es un conjunto. ¿Está? Entonces, si yo me pido que lo grafiquen, porque los dominios se tienen que graficar, para eso es que le hago estudiar las cónicas, porque van a necesitar las cónicas para poder dibujar los dominios. Entonces, en este caso, tengo el plano XY y el dominio es todo el plano. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, otro ejemplo. Ejemplo 2. Supongamos tener z igual a f de xy igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Está? Entonces, acá sí tengo una raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay acá adentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está? Entonces, quiere decir que 9 es mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Esto se los digo porque todavía no vieron cónicas, entonces se los recuerdo. Quiere decir que acá me está diciendo que
el dominio son todos los puntos que son mayores que la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, acá, si yo pongo el igual, me queda x cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Quiere decir que es una circunferencia de radio 3. ¿Está? Esto es x, esto es y, esto es 3. Esto es menos 3, esto es 3 y esto es menos 3. El dominio siempre se grafica en el plano, porque como les dije hace un rato, vamos a trabajar sobre el R2, entonces los elementos los tomamos de R2, ¿está? Entonces, como acá me dice que son todos los elementos menores igual que 9, como tengo un igual, quiere decir que la frontera está. Así que la dibujo como la dibujé, toda sin puntitos. Quiere decir que la frontera pertenece al dominio. Y si estoy diciendo que 9 tiene que ser mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado, bueno, yo me doy cuenta que son los de adentro, pero si no se dan cuenta, toman un punto, por ejemplo, el 1, 1, el 1, 1, está acá, ¿no es cierto? Y se fijan, 1 más 1 me da 2, es menor que 9, quiere decir que está dentro del conjunto. Quiere decir que el dominio son todos los interiores a la circunferencia. Entonces, ¿cómo escribo el dominio? Como el conjunto de los x, y pertenecientes a R2. Voy a borrar el dibujito para que me deje lugar para escribir el dominio. Los x, y pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. ¿Está? Bueno, y este es el conjunto dominio de F. Bueno, hagamos otro ejemplo. Ejemplo 3. F de xy igual al logaritmo natural de 9x cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 por... Voy a tener que borrar esto para que me alcance el pizarrón. Total, esto ya lo escribieron, calculo. Por 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Fíjense que tengo un logaritmo natural. El logaritmo natural, que es ln, es el logaritmo en base e. ¿Está? El número e. Lo que no se acuerda, fíjese en la calculadora que tiene un e, lo ponen y les da el número que vale e. Es un número irracional, es del mismo estilo que el número pi. El número pi también es un número irracional, son números que tienen cifras infinitas, por eso hay que tratar de no redondearlos. Poner pi, poner e, porque si no, son números irracionales que al cortarlos los racionalizamos y los estamos colocando en otro lugar de la recta, no en el que corresponde. Entonces, fíjense que acá el argumento es un producto, ¿no? Con dos factores. Este factor y este factor. Estos son factores. ¿Está bien? Entonces,
A ver, ¿qué tiene que pasar acá? Que ese producto, 9x cuadrado más 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36 por 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está? ¿Eso qué significa? Que si 9x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 es mayor o igual que 0, entonces 16 menos x cuadrado va a tener que ser, mayor estrictamente que 0 porque estamos en el argumento de un logaritmo. Perdón la equivocación. Es mayor que 0 estrictamente. Entonces, si 9x cuadrado más y cuadrado menos 36 es mayor estrictamente que 0, entonces 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor estrictamente que 0. ¿Está? Este es un caso. Caso 1. Y el caso 2 es que si 9x cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 es menor que 0, entonces 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado también es menor que 0, es decir, este es el caso 2. Entonces, el dominio va a ser el caso 1, intersección, esto es intersección, caso 2. Bueno, se los dejo como tarea. Como tarea, tienen que dibujar el dominio. A ver, ¿por qué se los dejo como tarea? Estas son dos cónicas. Se los digo así rápidamente y ustedes analizarán por qué. Esta es una elipse y esta es una circunferencia. Entonces, yo quiero que primero vean el punto 1 del práctico, que es el estudio de las cónicas, y después piensen este ejercicio. ¿Está? Considerando todo lo que vimos anteriormente con respecto a las fronteras, con respecto a puntos interiores, puntos exteriores. Bueno, este video por ahora lo cortamos acá, terminamos acá, y bueno, nos vemos el lunes. Eso no quiere decir que no me puedan mandar algún mensaje si tienen algún problema. Del práctico, con esta teoría, pueden hacer, ya me fijo, bueno, el ejercicio 1 es todo cónicas y el ejercicio 2 es definiciones, es teórico también, así que lo pueden hacer. El ejercicio 3 es todo de dominios. Ahí le hago unas cuantas preguntitas. Hay una pregunta que hago si el conjunto es conexo, eso no lo contesten porque todavía no lo expliqué. Y el ejercicio 4 ya es ubicación en el espacio, que lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, chicos, trabajen mucho, les deseo mucha suerte y un happy weekend. Un feliz fin de semana. Hasta luego, chicos.